Dominicana, bienvenidos todos a este su espacio radial Legal Radio por Rumba la 98.5 FM. Síganos también por las redes sociales. Le damos la más cordial bienvenida para discutir temas legales en el acontecer de la semana y brindar nuestra opinión y que el pueblo pueda también sentirse parte. Edison Joel. Buen día, República Dominicana. Este es Legal Radio, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Y cuando decimos jurídico social, nos referimos a que, como bien expresó nuestro amigo Manzano, vamos a comentar las noticias que tienen impacto jurídico desde un lenguaje social, desde un lenguaje que ustedes puedan entenderlo. Porque a veces, cuando van a la prensa, cuando buscan las noticias, encuentran algún lenguaje técnico jurídico que es muy difícil descifrar. Este programa está aquí para eso, para explicarle qué ha pasado y cómo se come eso, Manzano. Yo creo que sí. Quiero agradecer a la voz del Tribunal Constitucional por la cordial invitación para discutir sobre las interceptaciones telefónicas y, digamos, el alcance y consecuencias. De verdad que fue Virginia Peña muy amena, digamos así, entrevista conversatorio. Invito a que lo puedan disfrutar por el canal de YouTube, pronto va a salir. Vean, de verdad que sí, disfruten, que es un alto contenido constitucional, igual cumple con la labor de la promoción de la Constitución. Mira, por otra parte, llama mucho la atención que la Cámara de Diputados, en manos de su presidente, Alfredo Pacheco, insistió en que hay mérito suficiente y que hay un expediente de más de 13,000 páginas para iniciar un juicio político y por lo tanto una acusación dentro del punto de vista político ante el Senado. Hay una discusión porque los opositores o el bloque opositor pues no rechaza y no apoya en el inicio de un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo tengo para decir que a mí ese tipo de procesos no soy muy dado a apoyarlos en un clima electoral tan cerca. Estamos ante prácticamente menos de un año para las elecciones congresuales y eso genera altísima preocupación en el sistema político y sobre todo en el sistema económico y por lo tanto en la inversión extranjera. Yo creo que los miembros de Cámara de Cuentas merecen la oportunidad de continuar con su labor pese a las dificultades y que la transformación que se den fruto del proceso de reforma como se había planteado, es decir, reformar la ley en el ámbito que Pacheco había atinado, que había encontrado algunas observaciones, pero destituirlos a través de un juicio político, bueno, pues algo un poco más extremo. Yo difiero, Manzano, de tu opinión en el sentido siguiente. Cuando tú me dices continuar con su labor por la Cámara de Cuentas, yo te preguntaría cuál labor, porque la realidad es que nosotros, el país entero escuchó al presidente de la Cámara de Cuentas decir que se está violando la ley. Entonces, ¿cómo es posible que frente a una declaración de ese nivel, la Cámara de Diputados, por ejemplo, se quedara de brazos cruzados? O sea, estamos diciendo que él manifestó en un programa creo que fue de televisión, que en la Cámara de Cuentas se estaba violando la ley. Incluso no tendría él que manifestarlo. Los acontecimientos posteriores a esa manifestación que él dio, obviamente probó que en la Cámara de Cuentas algo está mal. Yo escuché a un diputado decir que es una disparidad de criterio, pero la violación de la ley no puede ser una disparidad de criterio. Estamos hablando, inclusive yo vi un video de una miembro de la Cámara de Cuentas sentarse a ocupar el lugar del presidente de la Cámara de Cuentas, es decir, no hacer las veces de presidente, sino ocupar su lugar literalmente en un video que se estableció, que se difundió a nivel nacional. Entonces, dado esas primeras evidencias de un conflicto con la ley, como fue expresamente manifestado por su presidente,
yo creo que lo correcto es que la Cámara de Diputados actuara en consecuencia. Y decir que, digamos, estamos en un plano político, un proceso electoral, eso sería, digamos, una conveniencia electoral. Tú pudieras decir, bueno, una conveniencia electoral porque habla del país. Pero yo creo que el respeto a la ley no puede depender de la conveniencia electoral. Entonces, la Cámara de Cuentas, no solamente su presidente ha manifestado que ha violado la ley, sino que en esa comisión que se realizó, esa comisión que realizó este informe, habló de 13,000 pruebas, ¿cierto? 13,000 páginas. 13,000 páginas. Que entonces, yo lo que no sé es una es cantidad cómo, de pruebas. Yo debo asumir que aquellos que están en contra del juicio político han leído esas 13,000 páginas y han determinado que la conclusión final es que no se celebre el juicio político. Porque no tendría sentido tú oponerte sin conocer el detalle del informe. Como yo escuché a muchas personas decir, no, yo me opongo. O sea, yo entiendo, y no voy a entrar al plano político porque esto es un aspecto jurídico. Por eso digo que en materia de derecho, para tú poder llegar a una conclusión, tú tienes que examinar los elementos de prueba que se han sido presentados. Si hay un expediente de 13,000 páginas, lo lógico es que la oposición, antes de oponerse, porque no vamos a llamarlo oposición sencillamente porque se oponen porque sí, sino porque tienen méritos para hacerlo, encuentran razones para oponerse. Así que esas razones que ellos tienen para oponerse estén sustentados en que una vez leído las 13,000 páginas que hizo la comisión donde recomienda el juicio político, entonces su conclusión fue, después de la lectura, de que no debe celebrarse. Si es diferente su conclusión, solamente porque sí, sin hurgar cuáles son las irregularidades que observó la Cámara de Diputados, atendiendo, reitero, a lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Cuentas de que hay violación a la ley, entonces yo creo que sería un discurso populista por parte de la oposición, o más que populista, meramente político. Y entonces quizás, y aquí estoy entrando ya a una especulación en el plano político, lo que han advertido muchas personas, entre ellos muchos comunicadores, como el propio Domingo Páez, y lo que ha manifestado el propio Ricardo Nieves, es que evidentemente aquí hay un conflicto político entre personas que quieren que mantenga esta... ellos le llaman disparidad, pero realmente este caos dentro de la Cámara de Cuentas en franca violación a la ley, como terminó el informe, y otros que sencillamente quieren una Cámara de Cuentas que haga su trabajo. ¿Su trabajo cuál es? Hacer auditorías técnicas, no necesariamente, reitero, y eso tengo que aclararlo, una auditoría constituye una acusación penal. La gente tiene y sobre eso tú te has expresado muy bien en otros programas y de manera particular me lo has expresado también. O sea, una auditoría te va a revelar una inconsistencia o irregularidad en un procedimiento técnico administrativo. No necesariamente su traducción tiene que ser necesariamente una acusación penal, no, imposible. Las faltas administrativas tienen soluciones administrativas, a menos que exista un dolo, que sobre eso también tú, Manzano, conoces muy bien. Entonces, pero independientemente de esas funciones que se le han querido dar a la Cámara de Cuentas, la realidad es que está ahí para realizar auditorías e informes, no para autosabotearse por sí misma, en franca violación a la ley, como fue, reitero, manifestado por su presidente y comprobado por el informe. Mira, entonces, yo te voy a decir algo. Una vez el Poder Judicial tuvo en manos del presidente Luis Henry Molina, hubo un consejero dentro del Consejo del Poder Judicial, el que representaba a los jueces de paz, que había manifestado o denunciado, inclusive las expresó, que tenía con carácter que se habían violado procedimientos, etcétera. Yo no creo suficiente, es decir, el juicio político comprende varias fases y hay una de las causales de inicio, y eso es un tema serio, tan serio que necesita las 2/3 partes. De 190 diputados, 127 tendrían que aprobar el inicio del juicio político. Entonces, no es suficiente que el presidente haya manifestado que hayan procedimientos de violación a la ley. De hecho, si fuese el norte, debería el mismo presidente renunciar y no lo hace porque esas violaciones no ameritan sino ajustar el acto administrativo. Es decir, el acto administrativo que se emite en violación a la ley
que no cumple con los requisitos, lo que hace es la nulidad del acto, no de la persona. Entonces, no es una causal suficiente. Fijémonos bien que la Contraloría hizo 30 auditorías y en las 30, en todas las instituciones, encontró irregularidades graves a la ley. Y esas irregularidades graves a la ley no hace que se tenga necesariamente que iniciar ni procesos penales, ni procesos de destitución, ni interpelaciones, ni juicios políticos. Y ahí estamos hablando de manejo de uso de recursos del Estado. Todas violaron la ley de compra y contrataciones. Todas violaron el respaldo de los estados financieros. Todas violaron la no transparencia del manejo de fondos públicos para el respaldo, incluyendo al Ministerio de la Presidencia. Es decir, no pensemos que una simple manifestación cuando el presidente diga de la Cámara de Cuentas, no, porque ahí se tomaron cosas en violación a la ley. Ha de imaginarse que no son actos deshonestos o corruptos o actos desleales de ellos per se. Ahora, tú llamas a reflexión algo y eso debemos de hacerlo hasta nosotros. Hay que ver el fardo de pruebas de las 13,000 y pico de documentos que están ahí para establecer si están haciendo o no su trabajo. Ahora, ¿la Cámara de Cuentas está haciendo su trabajo? Sí. La Cámara de Cuentas está haciendo auditorías. La Cámara de Cuentas está haciendo procedimientos de gestión. Recuerden que ya lo hemos dicho aquí, la Cámara de Cuentas hace 3 tipos de auditoría. Financiera para el manejo de los fondos. La función de la Cámara de Cuentas es ver que el presupuesto que se asignó a un ministerio se gastó conforme a las funciones que la propia ley le prevé. Y que esos gastos tengan respaldo en documentos. Ese es el primer tipo de auditoría. La segunda auditoría, que para mí siempre son más importantes, son las auditorías de gestión. ¿Cómo se gestiona internamente el Estado? Usted va a identificar y dice, pero aquí hay 5 personas haciendo un solo trabajo. Aquí aquí usted está duplicando el trabajo de otra institución. Esas 2 subdirecciones deben de juntarse. Esa auditoría también de gestión y otra que son investigaciones especiales. Usted ve la que se hizo en la cárcel llamada de Las Parras, que se le hizo al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Esas entran dentro de una categoría de informe especial porque se va a gestionar una actuación en particular que haya hecho determinada dependencia. Esas 3, ninguna, solo la especial puede dar inicio. Si encuentra indicios penales, como dijo Edison, se manda al Ministerio Público y se hace una auditoría forense. Y quiero aclararlo ahora. Mírenme, hay una diferencia entre un peritaje contable y una auditoría forense en materia de pruebas en el proceso penal. Si un fiscal entra aquí y encuentra estados financieros aquí, ¿verdad? Necesita un perito forense, óigame bien, un peritaje contable para que le interprete esa información. Eso es un peritaje contable. Es decir, de todas esas pruebas que le encuentra en una caja, ¿verdad? Viene un perito y le dice, mire, eso es un estado de resultado. Eso es un estado consolidado de un año. Este es el trimestral. Este es el diario. Y esto refleja una irregularidad de tanto. ¿Qué es una auditoría financiera? Una auditoría financiera no es el levantamiento, ya es una indagatoria. Por eso es que se llama auditoría forense. Son 7 tipos de auditoría y una de ellas es forense. ¿Por qué se llama forense? Porque tiene que ser conclusiva con un tipo penal. Entonces hace inclusive unas veces de investigación. Óyeme bien, en la primera el Ministerio Público hace la investigación y pide un perito para que le interprete una prueba de su investigación que le está haciendo. Lavado de activos, interprétame qué pasó ahí. Ah, no, ahí hubo más dinero ingresado que lo que se gastó. Gracias. Pero la auditoría financiera sustituye inclusive al propio fiscal y hace una labor investigativa. Y eso está regulado por la ley, la auditoría financiera.
Cuando el código se creó, 4 años después se creó el Instituto del INASIF y el artículo 2 creó 4 subdivisiones: la de investigación forense, la química y balística, la de autopsia, y creó una 4ª de auditoría forense. Y la regula el artículo 15, párrafo 3, que dice que las auditorías financieras la tiene que hacer el INASIF en acuerdo con las instituciones, en colaboración con el IPCAR, es decir, el Instituto de Contadores Públicos. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué el peritaje se nombra en virtud del 204 y la auditoría financiera se ordena a través del INASIF y que tiene su repercusión? Porque una es investigativa y la otra tiene su característica. Por eso siempre he dicho que los informes de Cámara de Cuentas por sí solos no son constitutivos de investigación, porque usted estaría subvirtiendo el orden constitucional diciendo que Cámara de Cuentas es una prueba de comprobación de un delito, cosa que no es posible. ¿La Cámara de Cuentas está haciendo su trabajo? Sí, porque he estado en el último 6 meses en auditoría y son auditores, mire, que se sientan. Yo puedo estar en desacuerdo con esos auditores, pero en modo alguno, y no puedo porque está en una fase secreta, no puedo decir los casos, pero son personas muy respetuosas y capaces. Y capaces. Y se llena este cuarto lleno de auditores y comenzamos a preguntarnos y a hacer careo y se están haciendo. Si me permite, Manzano, yo creo que tú has explicado, digamos, una clasificación de las auditorías y de cuáles pueden tener incidencia en un proceso y cuál no, pero yo vuelvo al punto original y luego te contesto algo sobre este que has dicho. Sobre el punto original en el siguiente, quiero que evites caer en el mismo error que entiendo o yo supongo que han caído la oposición en el sentido siguiente. Tú no puedes ser concluyente en cuanto a que en la Cámara de Cuentas todo está marchando bien si tú no has leído las 13,000 páginas a las que ha hecho alusión la Cámara de Diputados. Si tú puedes decir lo que tú ves desde afuera, bueno, yo creo que la Cámara de Cuentas está haciendo su trabajo. Eso es una percepción que tú tienes en función de los elementos que tienes, que yo no sé cómo concluyes así, porque yo con lo que tengo desde afuera me doy cuenta, y yo no, yo creo que el país completo se da cuenta que en la Cámara de Cuentas hay un problema. Decir que la Cámara de Cuentas está haciendo su trabajo porque está haciendo auditoría, no, pero ven acá. Vamos a estar de acuerdo. Las auditorías responden, las investigaciones, toda investigación es un proyecto que trata de responder una pregunta. Si ocurrió o no ocurrió un evento contrario a la ley conforme a lo que ella misma establece y conforme a lo que se realizó. Es decir, es básicamente un match. Yo careo la ley con el procedimiento y verifico si ha sido en cumplimiento de la ley. Tú tienes que responder esa pregunta, todo tiene que responder esa pregunta. Ahora, la realidad es la siguiente, los auditores van a hacer un trabajo en función de la pregunta. De la investigación. Y quien rige la pregunta es la dirección de la Cámara de Cuentas. Es quien va a darle fisionomía al trabajo que van a hacer los auditores. Y cuando tú ves que estos, que son los principales dirigentes de la Cámara de Cuentas, dicen, no, nosotros tenemos conflicto. Tú sabes lo que es. Y es un caso hipotético que debería ser comprobado, ¿verdad? Y digo hipotético porque lo dijo el propio presidente de la Cámara de Cuentas. Que cuando se se convoque al pleno de la Cámara de Cuentas, y no hay quórum, y se cierre la sesión porque no hay quórum, a la salida, las personas que no fueron vayan y convoquen ellos mismos, vayan y celebren una reunión sin que los que ya han salido porque nos falta quórum estén presentes. O sea, ¿cuál es el objetivo de tú dar ese salto en un tema tan delicado como en este proceso histórico? Porque no podemos apartar a la Cámara de Cuentas el proceso histórico en que se encuentra la República Dominicana ahora mismo. Primera vez en la historia de la República Dominicana que yo recuerde y haya leído que se haya sometido tantos casos de corrupción al mismo tiempo y que esté tan activo el PETCA. Y felicito a Wilson Camacho, obviamente a la magistrada Miriam Germán y también a la magistrada Jenny. Pero queremos más casos de corrupción. Está bien, pero queremos más, pero tenemos que estar de acuerdo que lo que está en juego ahora mismo en el plano histórico es el sometimiento de muchos casos de corrupción grandes. Si estamos hablando, por ejemplo, de un caso de corrupción, para citar algo que escuché, que una persona un día retiró 1,000 millones de pesos en un banco, un cabo,
retiró 1.000 millones de pesos de un banco un día. Entonces, Pero cuando, si tú quieres, cuando no algo así salgamos del ocurra, tema de cámara. bueno, lo que pasa es que tú te fuiste al tema de cámara y me fuiste a explicar las auditorías y los detalles. Estamos hablando aquí sencillamente de que si procede o no el juicio político conforme al informe que se ha hecho. Y tenemos que partir que ni tú ni yo, ni la Cámara, ni quienes se han opuesto han leído el informe. O si no han leído, que me digan aquí, bueno, las 13.000 páginas yo concluí en base a tal y tal y tal argumento que establece en la página tal de que eso es incorrecto. No, porque tú vas a tener tiempo. Lo que estamos haciendo es especulaciones. Sí, porque tú vas a tener tiempo de leerte esas 13.000 no, bueno, pero entonces hasta que no lo haga, no él se va a sentar a leer 13.000 páginas de nada, porque eso no es nada. Bueno, pues tú no lo has leído para saber que no es nada. Bueno, entonces, pero es que yo tengo ojo. Tú tienes ojo, yo también tengo ojo y escucho. No, yo tengo. No, por si acaso. No. Por pero si acaso. Ojo, mira, lo que quiero aclarar es lo siguiente. Porque no podemos llevar a confusión al público. La Cámara de Cuentas. Nadie lo está confundiendo. Yo creo que si lo está confundiendo eres tú. No, está bien. Vamos a decir, déjame aclararme a mí mismo. Okay. Gracias. Yo estoy confundido en algo y me voy a aclarar. Yo quiero que tú sepas, Francisco Manzano, cuando tú ves este programa en YouTube, que la Cámara de Cuentas en pleno no hace auditoría. Nadie ha dicho eso. Que la Cámara de Cuentas, cuando se reúne en pleno, resoluta hacer una auditoría y tiene sus direcciones creadas por la ley y tiene sus direcciones y se nombran inclusive ayuda de perito experto y se contratan peritos expertos fuera de la misma Cámara para que hagan las indagatorias. Y eso está trabajando, aun cuando le hagan el juicio político y lo destituyan y mientras se va nombrando. Eso es controvertido. Pero está bien, pero déjame emitir una opinión que puede pero que una es un poco diferente. De opinión, podemos debatir también. Está bien, pero déjame terminar la idea. Okay, sí. Entonces, lo que quiero decir es que el hecho, todavía lo destituyen y hay un proceso de destitución y ninguna de las auditorías se van a detener y créanme que sí están trabajando. Y usted se entra en la página, en el portal de transparencia y va a ver que sí están trabajando. Y que la Cámara de Cuentas no necesariamente su 90% de trabajo no tiene que hacerse, nunca se ha hecho, ni ese sistema de control, cuando usted lo compara con otros países, está destinado a encontrar hallazgos para montar casos para llevarse a los tribunales, sean de corrupción o no. El hallazgo de la Cámara y el espíritu de la Cámara es un sistema de control de que el presupuesto esté en respaldo y que en el momento, ¿usted sabe para qué? Porque eso es lo que dice la Constitución cuando crea la Cámara de Cuentas, que es un órgano constitucional, extra poder, que el presidente cuando rinde cuenta, esa verificación que hace el presidente en su alocución todos los 27, en la Cámara de Cuentas ya lo ha respaldado, porque esa es la función. Entonces, sí, la ejecutoria, para hacerlo interactivo, escúchame que te interrumpa nuevamente, estimado hermano. Mira qué pasa. Yo vuelvo otra vez. No podemos establecer los puntos incontrovertidos. Nadie no me exprese lo que no estamos discutiendo. Aquí lo que estamos discutiendo es pero que yo no he hecho ninguna discusión contigo. No, pero escúchame, pero es una discusión sana, inclusive para no, pero no te aclaro, porque yo sí, estoy aclarando sí. al público mi punto de vista de que el juicio a Cámara de Cuentas, sí, pero no lo explico otra vez. Lo que hay que decir, cuáles son las causales. Sí, pero ahí voy otra vez. De violación para que sean suficientes. Ahí voy otra vez. Porque yo quiero hacer una pregunta. Bueno. ¿El Pacheco sabe cuáles son las causales de destitución? Pero Pacheco ha hablado del expediente. Se supone que el único que ha hablado del expediente es Pacheco. Ahora, yo quiero saber si tú lo has leído, porque el punto es esto, y tú me excusas, para hacerlo interactivo nuevamente. Yo lo que estoy diciendo, y sí es porque son ideas encontradas. Tú y yo empezamos diciendo que estoy en desacuerdo contigo y te explico por qué. No hemos visto el informe de 13.000 páginas para establecer. Yo no tengo que verlo. Bueno. O pues, de todos los casos que falla. Tú eres un juez que falla sin ver la prueba. Pero, o sea, tú has leído. Es un juez que falla sin ver la prueba. Pero escúchame, tú has leído todos los expedientes de los cuales tú opinas toda la semana durante los 7 años que tú y yo estamos leyendo. Tú has leído todos los expedientes de lo que tú lees, de las noticias que tú lees. No lo has hecho. No, porque yo no tengo que leer eso. Vamos. Pero para emitir mi opinión de que eso es irregular, no tiene que tener peso mi opinión con la lectura o no. Porque tampoco voy a leer eso. No voy a leer 13.000 páginas para yo emitir una opinión. Vamos a estar claros. Tú estás metiendo una opinión sin entender cuáles son las razones en que se funda la Cámara de Diputados para sugerir Es que no hay razones porque él no lo ha dicho. Pacheco tiene que decir. Pacheco tiene que decir. Oye, ¿qué es lo que pasa? Pacheco lo que tiene que decir es, no es las pruebas.
Eso es un asunto de procedimiento. Él tiene que decir, mire, las causales, porque el juicio político implica una reunión y una sometida, como si fuese una ley. Esa ley tiene que tener las causales de las cuales se va a destitución. Hay causales de destitución. Hay unas que son leves, otras que son graves, y son las gravísimas las que dan la sanción. Tercero, tiene que simplemente decir, mire, por una, dos y tres causales. Yo que conozco las causales, no veo en la declaración del presidente pero de la Junta busca el informe. Busca el informe y lee las conclusiones por lo menos. Consigue. O sea, por lo menos lee las conclusiones. Yo no te pido que leas las 13,000 páginas. Lee las conclusiones del informe. Tú lo leíste. Pues estamos en igualdad de ventaja. Pero ese es mi punto. Mi punto y mi punto cuando quise expresar esto es que hasta que nadie la pueda, hasta que alguien que la lea, la discuta en derecho, para mí son opiniones políticas. Por ejemplo, yo veo un diputado que yo estoy en desacuerdo. Entonces yo soy de la oposición hoy. No, hoy soy de la oposición. ¿Cómo hoy? O sea, hoy nada más. Sí. Okay. O sea, el que emite una crítica. No, yo no he dicho eso. Yo te hice una pregunta. Porque tú no eres del gobierno. Pero yo te hice una pregunta. Pero escúchame, tú eres de la oposición. Ave María Purísima. Pero entonces tú eres de la oposición. No eres de la oposición. No llevemos el plano político. Vamos a llevar el plano jurídico. ¿Eres o no eres de la oposición? Yo no soy de la oposición. Mire, mi amigo, en el plano jurídico, y yo como abogado lo que creo es que para yo sustentar una opinión, debo tener una prueba en la que se base esa opinión. Te lo voy a recordar siempre. Siempre recuérdelo. Y lo aclaro. Digo, esto que voy a decir es especulativo, como lo dijo ahorita. Incluso lo que dijo ahorita fue, reiterando lo que dijo el presidente de la Cámara de Cuentas, que había irregularidades y violación a la ley. Y dije, aún así digo, esto es especulativo. Porque el hecho que él lo diga no quiere decir necesariamente que la haya, las irregularidades. Dije, especulo al decir, al repetir lo que dijo el presidente de la Cámara de Cuentas. Lo dije. ¿Por qué? Porque aunque él lo haya dicho, todavía no se ha aprobado. Ahora lo que digo es, ya hay un informe en el que se sustenta una opinión ante la Cámara de Diputados, que es una comisión, de que se celebre un juicio político. Yo lo que digo es que yo quiero una oposición responsable. Yo no quiero una oposición que venga a oponerse por oponerse. A oponerse porque se llame oposición. No, oponte a esto. Porque viste el informe. Y porque técnicamente diga, no, esto no tiene mérito, porque una gran cantidad de páginas no quiere decir necesariamente que haya mérito, no, para esos puntos. Ahora, todos los otros puntos, yo estoy de acuerdo contigo, mi punto es ese solamente. Ahora, que yo creo, de entrada, fuera de eso y especulativo, para mí yo veo un conflicto en la Cámara de Cuentas. Y que no es lesivo, porque es un problema entre ellos, que no es lesivo. Sí, yo creo que impacta, obviamente, no anula, y estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, no anula ni afecta las auditorías. Ahora, lo que sí es que impacta. Señores, por aquí hubo una Cámara de Cuentas que destituimos una vez. Señores, a mí me llegó un informe de la auditoría. ¿Tú recuerdas la última Cámara de Cuentas, Manzano? Y tienen voto disidente, el de 2008. ¿Tú recuerdas? Nada más se renunciaron todos y se quedó un solo y a él le hicieron un juicio político. De Senalugo. De Senalugo. El profesor de Senalugo fue el único que le hicieron. Y él se quedó y lo destituyeron unánimemente. O sea que no es tampoco un procedimiento que estamos inaugurando históricamente aquí. No. Y yo creo que fue por menos de ahí. Creo que fue por menos de ahí que esta gente fueron sometidos. Claro. No, pero ahí hubo causal. Y además, en el 2008 todavía no estaba instaurada la nueva constitución, que hace un poco más el resguardo. Se hizo un procedimiento de juicio político con una ley, con una constitución que no era la constitución del 2010. Pero en algo tú tienes razón, ese es el conflicto legal del juicio político en tema probatorio. Pero sigo insistiendo en que la Cámara de Cuentas todavía casi una semana, me notificó un informe en el que habían 3 votos a favor, 1 en contra y un voto disidente. Eso es democracia. Eso es democracia. Por eso, óyeme, hay que acostumbrarse, señores, que los órganos en pleno sean expresiones vivas. O sea, miren, ustedes busquen el Consejo del Poder Judicial Español para que ustedes vean cómo sale esa consejera, cómo se me olvidó el nombre. En la sesión ella está tirando Twitter, aquí se está haciendo tal cosa, aquí, y el Consejo del Poder, esa es parte de la democracia. Ahora, si tienen un conflicto insalvable, ingobernable, que ya merite una destitución, tiene que necesariamente ese conflicto estar asociado con faltas graves, con faltas muy graves. Y entonces esos méritos
yo entiendo que para un juicio político, gastar recursos, tiempo, donde con la facilidad de una renuncia, el día antes ya se acaba el juicio. Tú le estás buscando otra solución entonces. No, es que yo no quiero que renuncien. Ok. O sea, yo no quiero que renuncien y quiero que lo dejen hacer su trabajo porque es un órgano extrapoder que está llamado a hacer la observación de las ejecuciones del presupuesto del Estado. Eso es así. Si no, todas esas auditorías que se han hecho, todos esos procesos de corrupción o los que son como consecuencia de eso, anularían esa prueba de plano. Bueno, pues vamos a una pausa. Vamos a una pausa y continuamos con otras noticias. Escucha